Ya está, ya me conecté. FN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludar a todos ustedes esta mañana ya de martes 4 de agosto del año 2020. Estamos llegando a todo Baja California a través de la opción de Canal 73 de CNR estatal, esta plataforma, esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Por supuesto, también saludamos a quienes ya nos acompañan en la opción de Facebook Live de Agencia Fronteriza de Noticias y desde luego también a quienes nos siguen en la plataforma de YouTube de Agencia Fronteriza. Estamos transmitiendo adicionalmente en el portal de Agencia Fronteriza en www.afntijuana.info. Le adelanto que en estos momentos se está llevando a cabo un operativo de clausura a la empresa, a la lechera Azucena en Ensenada, como resultado de irregularidades diversas, ya graves, en cuestión de descargas al drenaje y pues toda una serie de irregularidades que han sido ya difundidas en su momento, en una etapa inicial, como producto de los dictámenes de las auditorías técnicas celebradas a los organismos operadores del agua de todo el estado, y en donde ha resultado que muchos empresarios, grandes empresas, grandes consumidores de agua potable, premeditadamente o roban agua o no pagan conexión al sistema de drenaje o lanzan a drenaje residuos diversos, incluso hasta químicos,
En el caso de Lechería Azucena, se está procediendo con un operativo desde hace algunos minutos ahí en Ensenada. Nuestros compañeros de Agencia Fronteriza de Noticias se encuentran por allá en el sitio y les vamos a tener información más amplia que usted podrá leer en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Eventualmente, en unos minutos más, yo esperaría poder ofrecerles algunas imágenes y algunas tomas de video de lo ocurrido por allá, pero por lo pronto le anticipo, bueno, como ya le habíamos anticipado, tenemos una entrevista en este momento a propósito de este importantísimo tema que es el de la educación y más concretamente el del proyecto de ley de educación en Baja California que ha generado controversia, sobre todo de algunos sectores que se sienten agraviados por modificaciones sustanciales al contenido del marco legal que teníamos en el Estado y que el Congreso se prepara para modificar en estos días. Es un tema que hemos venido abordando desde ayer. Ayer lo hicimos entrevistando al representante del Frente Nacional por la Familia aquí en Tijuana, Ricardo Cano Castro. Usted seguramente nos acompañó. Hoy tendremos a Manuel Flores, que es el presidente de la Comisión de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Coparmex, en esta ciudad, quien también representa a algunas de las voces que tienen algo que decir, lo han venido señalando al Congreso del Estado y sobre esto vamos a platicar inmediatamente a continuación. Vamos, de hecho, ya está aquí conectado Manuel Flores, vamos a proceder a incorporarlo. Ahí tiene usted. Manuel Flores, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Enrique? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Manuel, pues estamos frente a un tema controversial porque se trata de la educación de los hijos. No hay nada más, no hay nada que mueva tanto a la célula familiar de una comunidad como lo que ocurre con los hijos. En materia de salud, en materia de educación, cualquier cosa que tenga que ver con el presente y futuro de los hijos es quizá el detonante de una reacción natural de los padres de familia. Y en el tema de la reforma educativa que estaría aprobando el Congreso del Estado, sabemos que hay un apartado que lastima a un sector, en este caso el de las escuelas particulares. A ver, ¿por qué no nos compartes un poquito más de lo que está ocurriendo al respecto y qué es lo que han hecho ustedes? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, definitivamente si el tema educativo es sensible, a veces es silencioso, porque pareciera que no, que nunca hay nada urgente, ¿no? En el tema de educación. Pero en definitiva, el compromiso de la Coparmex y de las asociaciones de escuelas particulares es brindarle a los padres de familia diferenciadores que vayan sobre todo de la mano con sus convicciones. Lo que está ocurriendo ahorita en el Congreso del Estado es le llamamos armonización de la Ley General de Educación para el Estado de Baja California con la reforma constitucional que el año pasado impulsó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se reformó, recordarás, la mal llamada reforma educativa, pues se borró técnicamente del mapa y se presentó una nueva propuesta que pues reformó por completo el artículo 3º, no, sino por completo, sí, en muchos de sus rasgos, ¿no? Entonces, esto conlleva, evidentemente, pues que hay que armonizar la ley en cada uno de los estados de la República. Armonizarla no significa copiar y pegar, ¿no? Lo que a lo mejor otras entidades han hecho. Cada entidad de la República que goce de soberanía y de libertad, bueno, pues armoniza en base a la nueva normatividad, pero puede agregar o quitar a la ley cosas pues que necesitamos para robustecer la calidad de la educación en nuestro estado y o quitar aquello pues que ya está obsoleto o que ya no está vigente para temas educativos en Baja California, ¿no? Yo creo que lo que pasó es que a través de la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso, la diputada María Luisa Villalobos, hizo una armonización casi de copiar y pegar y proponer. Sí lo socializó en un primer momento, quiero decir, lo socializó de una forma abrupta en el sentido de que pues, la quiso presentar
sin dar mayor socialización, nos dimos cuenta, diferentes grupos, principalmente universidades privadas y escuelas particulares, se nos abrió un poquito la puerta para platicar al respecto y se presentaron una serie de propuestas después de hacer una revisión minuciosa de esta armonización, en donde hicimos las observaciones concretas de lo que creemos afecta la dinámica de la escuela particular y obviamente la dinámica educativa en general en el Estado, ¿no? Entonces, a grosso modo, ese es el antecedente. Y bueno, pues ahorita lo que te puedo platicar son algunos de los temas modificados y en qué momento estamos en cuanto a la armonización de este. Ajá. Entonces, y entregaron ustedes un planteamiento por escrito. Es correcto. Hicimos un planteamiento entregado por vía de la Coalición para la Participación Social en Educación, la COPACE, que preside Alfredo Poslewhite. En él venían, digamos, las propuestas tanto de la Federación de Escuelas Particulares de Baja California como de la Asociación de Escuelas Particulares tanto de Mexicali como de Tijuana, y obviamente pues con la venia de las comisiones de educación de la Coparmex en todo el estado. Pues aquí lo que más sonó, digamos, en medios y en diferentes espacios fue el tema de la propiedad, ¿no? A estas alturas del partido te puedo decir que sí se hizo esa modificación ya en el marco de la propuesta. Una de las principales preocupaciones que teníamos era que la ley señalaba que la propiedad de los inmuebles de las escuelas e instituciones particulares pertenecían al sistema educativo, ¿no? Esto pues confunde, dado que en definitiva pues las propiedades de las escuelas particulares pertenecen a la escuela, pertenecen al propietario de la escuela, y esta modificación cabe señalar que ya se hizo en el articulado posterior y en la última propuesta que nos presentan de parte de la Comisión de Educación, ¿no? Pero sí venía incluida. Sí, en un principio venía incluida, por eso te digo que era yo creo que copiaron y pegaron la ley de algún otro estado, alguna otra entidad. Esta situación generó un revuelo muy fuerte en el estado de Puebla, por ejemplo. No, ¿cómo no? Y finalmente sí logramos que esto lo modificaran y que se estableciera que la propiedad de inmuebles pues es de los propios particulares. Suena casi como a decreto expropiatorio, ¿no? Es correcto. Creo que no es propio de una ley de educación establecer algo así, pero bueno, al final creo que hubo un entendimiento claro y la modificación. Otra cosa que pusieron ahí en la ley que no corresponde a una ley de educación es topar los incrementos de colegiatura. La ley establecía que había que topar en un 10% los incrementos de colegiatura. Bueno, pues esto no corresponde tampoco a una ley de educación. Los incrementos de colegiatura obedecen a temas como la inflación, al mercado, a las capacidades que los padres de familia puedan tener en torno a la comunidad educativa particular, y no por ley vamos a decir que un 10% máximo. Bueno, pues ¿por qué no le pones un 15 o por qué no le pones un 5, por qué no le pones un 4? O sea, es un número pues sacado de la manga nada más para hacer una imposición ahí a un tema en el marco de las colegiaturas. Esto también se modificó y lo quitaron de la ley, o sea, ya no pusieron digamos un porcentaje fijo de incremento en una ley de educación que lo que regula es principalmente la calidad de la educación y los elementos que la conforman. ¿Qué otro aspecto incluye la nueva ley propuesta? Mira, lo más preocupante ahorita es el tema de las multas, ¿no? Se mantuvieron sanciones económicas exorbitantes, ¿no? Fuera de cualquier proporción o correspondencia de acción u omisión de parte de una escuela particular. Te hablo de que hay multas que van desde los 8,688 pesos hasta los 86,888 pesos. O sea, de 100 a 1,000 UMAS, que le llaman ahora, ¿no? Las unidades estas. Pero pueden llegar hasta 1,300,000 pesos las multas. Y si hay reincidencia hasta por 2,600,000 pesos. Entonces creo que estas multas obedecen a un prejuicio sobre la escuela particular, yo creo, de que en ellas hay una cantidad de recursos económicos exorbitantes como para pagar una multa de esta naturaleza. Nos preocupa mucho la naturaleza del por qué multas de esta
de esta magnitud. No hay otro estado de la República donde existan multas de esta naturaleza, y claro que estamos platicando con los diputados del Congreso del Estado diciendo, oye, pues esto está totalmente desproporcional. Hay escuelas particulares que, si bien es cierto, atienden a los sectores más favorecidos de la comunidad, hoy hay escuelas particulares esparcidas a lo largo y ancho de todo el estado de Baja California, en colonias que a lo mejor no nos imaginaríamos que hay una escuela particular, y que una multa de estas, bueno, pues implica casi que hasta la persona pierda su patrimonio familiar, ¿no? O sea, es totalmente desproporcional, y esto todavía se mantiene en la ley, ¿no? ¿Qué cosas son objeto de sanción con ese tipo de montos? Mira, por ejemplo, se mantiene la ley que es sancionable el tipo de uniforme, por ejemplo, con los logos, los distintivos de identidad de cada plantel, ¿no? La realidad es que los uniformes se consensan y son parte de una identidad institucional, pero si por ahí algún papá no está de acuerdo con el uniforme o con el proveedor, va, te reporta y puede ser acreedor a una de estas multas, ¿no? La parte de los libros, de los autores útiles escolares, que en el marco de los planes de estudios oficiales puedan dar un enfoque de orientación diferenciada y que solicita la escuela, también pueden ser motivos de sanción. Sabemos que parte de la razón por la que un papá elige una escuela particular es por estos diferenciadores. Si un papá es católico, practicante, y quiere que su hijo reciba clases de religión, de catequesis, pues lo mete en una escuela católica. Si un papá tiene interés en que su hijo aprenda inglés, hoy hay opciones particulares que son 100% bilingües. Si un papá o una familia quiere que sus hijos aprendan sobre tecnologías o robótica, hoy hay escuelas particulares que ofrecen este tipo de programas. Y bueno, se entiende que es en consenso con el padre. En el momento que un papá paga la inscripción, entiende también que hay una serie de libros, autores útiles que serán necesarios para estas materias adicionales. Pero bueno, siempre habrá, y como en todos lados, pudiera haber alguna inconformidad y pudiera ser una escuela particular acreedora a una sanción por ofrecer diferenciadores y por ofrecer libros o autores que a lo mejor no son solamente los que solicita la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Manuel, digo, para platicarte algunas, ¿no? De las que aparecen, y no dejo de mencionar, por ejemplo, que también la ley dice que nos obliga a dar un cierto porcentaje de becas a las particulares. Un 5% de tu población debe tener una beca completa al estudiar en una escuela particular. Esto es normativo, esto está en la ley y creo que es valioso. Sin embargo, hay una clara discriminación hacia los maestros y hacia el personal que labora en las escuelas particulares, porque la ley misma prohíbe que de este paquete de becas que entregamos lo hagamos en favor de nuestros docentes. Si un docente, por ejemplo, quiere meter a su hijo en la propia escuela particular donde trabaja, o del personal administrativo. Entonces te digo, a grandes rasgos, lo que más nos preocupa todavía de este nuevo proyecto de ley. Afortunadamente se iba a votar en pleno el viernes pasado, este pasado viernes 30 de julio, viernes 31 de julio. Creo que platicando y acercándonos ahí con el Congreso, decidieron bajar de la agenda esto, porque creo que es importantísimo ahorita volvernos a sentar, que nos vuelvan a recibir ahí los diputados, especialmente los que forman parte de la Comisión de Educación, para platicar estos asuntos que creemos pueden afectar incluso la libertad de los padres de familia, porque sanciones de esta naturaleza o restricciones de esta naturaleza, yo creo que también atentan contra el papá que hace ese esfuerzo de pagar 2 veces su educación, ¿no? Una vía sus impuestos para el sostenimiento del sistema educativo público estatal, y otra vía sus colegiaturas, porque desea ofrecerle diferenciadores en base a sus convicciones a sus hijos, y en el uso de su libertad elige instituciones educativas privadas para la formación de los mismos, ¿no? Manuel, ¿qué tantas escuelas particulares habrá en Baja California? Si tienen el dato. Mira, sí tengo el dato, no preciso, pero por ejemplo, nada más en Tijuana hay alrededor de 400 escuelas particulares, ¿no? Entonces,
Sí, no tengo el dato en global de todo Baja California, pero con mucho gusto te lo aporto a través de las asociaciones de escuelas particulares que ya traen ellos el listado de datos duros, cuántos alumnos estudian en una escuela particular, lo que representaría que no hubiera escuelas particulares en Baja California sería caótico porque el sistema educativo no podría recibir, yo creo que a los más de 18,000, 19,000 alumnos que están estudiando en una escuela particular en todas las secciones posibles, o sea, me refiero desde preescolar hasta universidad. Entonces, la aportación social que hace la escuela particular, te digo, marca diferencias importantes y aunque no atendemos obviamente a la mayoría de la población, sí es bien importante reconocer en ella que también es una fuente de trabajo para muchos docentes, para muchas personas que laboran en la parte administrativa. Entonces, los datos te los comparto si quieres en un documento para que tengas claridad de qué representa la escuela particular en el estado y precisamente eso es lo que están preparando los presidentes de las asociaciones para que nos demos cuenta de lo que impacta la escuela particular y lo que significa incluso en el desarrollo social y económico de la comunidad. ¿Ustedes desde cuándo se han estado reuniendo con la representación de Coparmex? ¿Desde cuándo se han estado reuniendo con representantes del Congreso? Yo creo que desde septiembre del 2019, más o menos, bueno, de que se modificó la Ley General de Educación en México, empezaron las armonizaciones, empezaron los acercamientos precisamente con la diputada María Luisa Villalobos, ¿no? Que preside esta Comisión de Educación. Entonces yo creo que sí, desde septiembre, octubre del año pasado, iniciamos de alguna manera acercamientos. Ahora, no solamente es la preocupación restrictiva, yo insisto, armonizar una ley no significa copiarla y pegarla. Hay muchos temas como que se pueden agregar en la ley pensando en una visión a lo mejor a 15 o 20 años en adelante y que si ahorita ya se está disponiendo modificar y armonizar esta ley, pues pongámosle en ella lo que queremos formar de cara a los próximos años para salir mejor evaluados en PISA, para salir mejor evaluados en Planea, para crear o diseñar un perfil de baja californiano que responda a las necesidades del desarrollo económico de la entidad, no sé, tanto que pudiéramos reflexionar y pensar como para que de repente queramos sacar una ley de educación para el Estado nada más copiada y pegada de lo que la Constitución nos dice, ¿no? Entonces, ¿es una mala copia del Nacional? Pues es una copia, o sea, es todo. La realidad es que México es muy distinto, muy diferente. No es lo mismo pensar en Baja California que pensar en otras entidades de la República, desde la situación geográfica, la situación económica en Baja California, la situación en general, la conectividad a Internet, por ejemplo, no es lo mismo ahorita que vamos a regresar a clases de manera virtual en todo el sistema. Solamente el 2% de los alumnos en Baja California no cuentan con conectividad o equipo para poder afrontar la situación. En otras entidades ese número aumenta exponencialmente. Entonces, tenemos una realidad distinta y ante esa realidad pues hay que pensar qué hacemos para que la educación que brindamos en el Estado responda verdaderamente a lo que el perfil de este Estado necesita, ¿no? Evidentemente la ley se supone que está diseñada para ser de aplicación general y no haría distingos o no debería hacer distingos entendemos que la educación privada, que ha sido un tema a veces visto o señalado críticamente, a veces ha sido visto desde el sector oficial como un sector en donde se privilegia el trato a las familias de los ricos, a las familias a las familias influenciadas por esta visión religiosa, concretamente la católica, y ha sido etiquetada la educación privada bajo estos diferentes rubros y visiones. Y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Esta visión se mantiene o se plantea en la ley de educación que están discutiendo en el Congreso. Mira, no explícitamente, pero vamos a decir lo que sí de facto. Yo creo que ayer que
platicaste, creo, Enrique, con Ricardo Cano, Sí. sí lleva equiparado la ley una serie de fundamentos ideológicos que creo que Ricardo los explicó muy bien, pero que al final del día pues nos preocupan. Lo que nosotros pugnaremos siempre como sector empresarial es que la educación se base siempre en la ciencia, siempre en la búsqueda de la verdad, siempre en el desarrollo armónico de las capacidades de niñas, niños, adolescentes, y que no se base en ninguna ideología. O sea, que la realidad es que para el sector público el hecho de fundamentar la educación laica refiere que pues, respete todas las formas de pensamiento, ¿no? Y en la parte de los particulares te podría decir, bueno, insisto, hoy es una posibilidad legal que alguien que quiere dedicarse al giro de la educación abre una escuela particular, hay una ley que establece cuáles son los requisitos, los criterios y demás. No debe haber discriminación alguna de estas escuelas ni de la decisión de los padres de familia por llevar a sus hijos a estas escuelas. Al contrario, debe verse como un apoyo a la obligación del Estado de brindar educación, porque es la obligación constitucional del Estado darle educación a su población. Al Estado no le alcanza con sus recursos y con sus circunstancias. Entonces la educación particular de alguna manera subsidia esa obligación, dando también diferenciadores que son claves para una mejor formación del alumnado. Yo no digo que una escuela particular sea mejor que una pública, todo depende de cómo se trabaje desde las direcciones y desde la gestión de los docentes. Sin embargo, lo que sí está claro es que es diferente estudiar en una escuela particular, tiene diferenciadores. El padre de familia decide estudiar o mandar a sus hijos, perdón, a una escuela particular por esos diferenciadores y no debe haber discriminación alguna, ¿no? Sí, lo entendemos eso, ¿no? Entendemos también que las escuelas particulares están obligadas a ceñirse a las directrices en materia de educación pública y a seguir directrices en cuanto a contenidos que deben ser impartidos obligatoriamente. Eso nos queda claro. Hay una función reguladora del Estado en cuanto a la educación que se ofrece, independientemente de los diferenciadores, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los uniformes, específicamente, ¿qué prevé la ley y qué es lo que ustedes manifiestan al respecto? Mira, específicamente te leo aquí el texto muy rápido. El tipo, bueno, lo que la ley infiere o lo que la ley refiere es que no podemos pedirle al papá que sus hijos porten un uniforme, técnicamente, y buscan, digamos, la homologación del uniforme en todas las escuelas. Es algo que ya se viene platicando desde atrás, ¿no? Nosotros creemos que el uniforme es importante en la dinámica de la escuela, también genera una diferencia con otras instituciones. Tenemos, por ejemplo, nuestros logotipos y demás que generan o buscan generar una identidad, ¿no?, del estudiante con la institución. Entonces, creemos que no tiene caso y que no es un tema que sea complicado, pues quitarlo de la ley. O sea, no es algo que sea de injerencia legal para la educación que van a recibir los niños o las niñas en nuestras escuelas. Y sí aporta muchísimo en cuanto a la generación de esa identidad, que es bien importante para toda institución de educación particular, ¿no? Generar una identidad con sus familias, generar una identidad con sus niños y adolescentes, y el uniforme aporta para esto. Ahora sí que es como les vendes el amor a la camiseta, ¿no? O sea, que amen su institución, que se desarrollen en ella y que de alguna manera es lo que te identifica como parte de una comunidad educativa. Entonces, lo que plantean es que todos los uniformes en general sean del mismo tipo para todos. Lo que plantean es que no le podemos pedir al papá que compre uniformes con un solo proveedor, por ejemplo. Ah, ok. Y en eso estamos de acuerdo. O sea, nosotros, muchas instituciones educativas, bueno, tienen su proveedor de uniformes, incluso algunas tienen su stock de uniformes dentro de la institución y se pueden comprar, pero siempre hemos sido respetuosos de un papá que nos pueda decir, oiga,
pero pues yo tengo una señora ahí que me lo hace igualito y pues me sale más barato. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la libertad que tienen los papás. Si contratamos con un proveedor, el tema es para facilitarle la vida a los padres de familia, para que sepan dónde referirse para la compra de sus uniformes, pero claro que respetamos la libertad de cada papá de decidir, mientras cumpla con la norma de cómo es el uniforme, los colores institucionales, el logotipo institucional. Creo que estamos muy de acuerdo en que no hay ningún problema en ese tema, ¿no? Entonces, si estoy interpretando correctamente la ley, lo que buscaría sería que no se impongan en aras de un negocio a los padres de familia la compra con cierto proveedor. Es correcto. ¿Sí? ¿Ustedes no tienen conflicto con eso o sí? Tenemos conflicto en el orden de la restricción, o sea, y creemos que como parte de la dinámica de la escuela es importante que pues, se respete si la institución decide trabajar con uno o con otro proveedor. También son acuerdos que en libertad la escuela puede hacer. Sí creemos que es una intromisión innecesaria de parte de la ley en un tema pues, que deberían dejarlo en libertad para la institución educativa que corresponde, con la comunidad educativa que corresponda. Te digo, somos respetuosísimos de la libertad de los papás, pero en general hay consensos institucionales para la compra de uniformes. Por eso creemos que es una intromisión innecesaria en la dinámica de la escuela particular, ¿no? ¿Qué hay sobre los contenidos que se imparten a los alumnos de las escuelas privadas? Bueno, ahí en contenidos no hay nada que pudiéramos, digamos, bueno, en contenidos propios de la formación que van a recibir los niños y demás, la intromisión está en la imposición de algunas ideologías que detectamos en la ley. No soy el experto para platicarte eso, creo que Ricardo tiene la sensibilidad muy clara de este lenguaje que se utiliza en algunas partes de la ley que pudieran afectar los contenidos, que de momento no están siendo afectados, pero pudieran serlo una vez que la ley pues se haga ley y que pase por el proceso legislativo correspondiente, ¿no? Entonces, en contenidos no hay restricciones mayores, más allá de aquellas que implican el cumplimiento del plan, los planes y programas de estudios correspondientes a cada una de las secciones primaria, secundaria, prepa y demás, ¿no? Bueno, entendemos que Coparmex ve y aborda el tema de la educación no solamente limitada al de la educación privada. Coparmex tradicionalmente ha hecho planteamientos en materia de educación, viendo el gran contexto de lo que una entidad o una comunidad puede requerir en materia de educación para sus generaciones, y esto incluye alumnos de educación pública y privada, en términos amplios. Es correcto. Y el estudio, el proyecto legislativo, ¿desde cuándo lo tuvieron ustedes en sus manos? Te digo, a partir del mes, híjole, aquí tengo el antecedente, si mal no estoy, fue alrededor de finales de abril que tuvimos nuestra primera reunión, que hubo una primer acercamiento con la COPACE, con todas las comisiones de educación. Si las fechas no me fallan, tuvo que haber sido a finales del mes de abril, por ahí. De este año, exactamente. Ahí se presentó, te digo, la armonización se presentó ante la Comisión de Educación. Fuentes del Congreso nos avisan, oigan, está esto, ahí nos empezamos a desplegar la información de lo que estaba pasando. Tanto las universidades que pertenecen a la FIMPES, esta Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Particular de índole superior, aquí en Baja California, como la COPACE, que agrupa a más de 200 organismos y asociaciones, empezamos con los diálogos. Se solicitó a algunos despachos especializados que revisaran la ley por completo y que nos dieran las observaciones. De esas salieron alrededor de 35 observaciones
de las cuales yo te comenté ahorita 5 o 6. De esas 35, solamente 2 modificaciones, que fueron las que comenté hace un momento, que tienen que ver con la propiedad, con el tope en colegiaturas. Pero bueno, lo que enrarece todo esto es la forma en que se hacen las cosas. O sea, pareciera como que quieren sacar la ley rápido, medio al vapor, mayoritearla, y eso es lo que nos preocupa mucho en Coparmex, que leyes que tienen que ver o que impactan en educación o en otros temas fundamentales para el Estado, pues hay que socializarlas, hay que abrirlas, hay que escuchar a los docentes, hay que escuchar al sector empresarial, hay que escuchar a los padres de familia, hay que escuchar a los directivos de escuelas particulares y de escuelas públicas, y haciendo esto, socializando la ley, es como la vamos dotando de todos los elementos, de todos los dientes que tú quieras para poder hacer que funcione y poder hacer sobre todo que la ley responda a las necesidades educativas de niños y niñas en el Estado, ¿no? Entonces, la preocupación estriba en la forma en que se hacen las cosas. Nos parece preocupante que pues, se quieran hacer así, ¿no? Te digo, no sé qué palabra usar para describir, como quererla sacar rápido, en lugar de socializarla y darle el tiempo para que todos podamos participar, o todos los actores interesados podamos participar en la construcción de la misma, ¿no? ¿La posición de ustedes sería más a favor de una consulta amplia antes de la aprobación? Por supuesto que sí. Creo que ya hemos tenido la oportunidad de hacer nuestras observaciones, de llevar la ley con los especialistas en el tema educativo, tanto en la parte académica, pedagógica, como en la parte jurídica. Ya lo hemos hecho, pero lo hemos hecho como con la premura de la van a aprobar en cualquier momento y la van a subir en cualquier momento, y tenemos que estar al pendiente de si la traen en la agenda o en el orden del día para ver si la van a mayoría. O sea, no son, creo yo, las cosas de esta manera. Pues claro, que yo creo que la educación o la calidad de la educación en nuestro estado es tarea de todos. Claro, hay actores preponderantes en el sistema educativo, desde el secretario de Educación y toda la estructura que maneja el sistema, la parte legislativa, sí, pero está, te digo, el mundo de los docentes, el mundo de los sindicatos de maestros, el mundo de los padres de familia, que ha estado muy bien representado ahí por Carlos Garín, que ha estado en todas las mesas platicando y hablando de la sensibilidad de los padres de familia, el mundo de las escuelas particulares, que es el mundo del que estamos hablando ahorita. Y entonces, ¿qué nos cuesta hacer consensos, o qué nos habría costado mejor desde que arrancó el año, antes de la pandemia y todo lo que se nos vino después? Empezar a abrir foros de socialización de la ley, empezar a recoger las sensibilidades de cada uno de los sectores y grupos inherentes al tema educativo, y luego armonizar. Estamos de acuerdo con la armonización, pues el artículo 3 cambió, la Ley General de Educación debe cambiar, pero agregar en la armonización todos aquellos aspectos que puedan servir para que garanticemos mejores resultados educativos en Baja California. Tenemos ya vamos para 15 años, estimado Enrique, con una tendencia negativa en los resultados en comprensión lectora, en lógica matemática, en ciencias, que nos arroja la prueba PISA, y que nos tiene preocupados porque no hemos podido encontrar una ruta, ¿no? Una ruta, un acuerdo social por la educación que verdaderamente responda a las necesidades educativas del Estado. Y mira que hay miles de docentes muy talentosos en Baja California que estoy seguro estarían dispuestos a darle un giro a esto si les damos también las herramientas correctas. Entonces, permíteme, Manuel, intentar una especie de conclusión. El tema de la educación es tan importante que amerita más discusión antes de aprobarse cualquier armonización. Correcto. De acuerdo. ¿Tienen prevista alguna otra acción aparte de lo que ya están haciendo en el acercamiento con los diputados? Mira, ahorita precisamente estamos trabajando, y porque no alcanzaron a tenérmelo listo, no lo traigo aquí a esta entrevista,
pero precisamente presentar los números, los datos duros, como les llaman, de lo que representa la escuela particular en Baja California. Me comprometo a que los tengas hoy mismo para que si tienes oportunidad en algún momento difundir exactamente cuántas escuelas particulares hay en el estado, cuánto representan hasta en el PIB estatal, cuántos alumnos, alumnos, familias optan por por este tipo de educación en el estado, y la derrama al final económica que también generan, cuántos empleos se genera a raíz de las escuelas particulares, ¿no? Entonces, ese es algo tan importante con lo que nos queremos volver a sentar a la mesa, sobre todo con los diputados que forman parte de la Comisión de Educación, que son 6 o 7 diputados, y especialmente con la diputada María Luisa Villalobos. Dos, creo que seguirá ese diálogo, buscar ese espacio para el diálogo, para platicar esto que estamos hablando, para volver a llevar los otros 30, 32 aspectos que no se modificaron o que no se agregaron en la ley y ver qué podemos hacer y qué podemos construir a raíz de eso, ¿no? Y 3, esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que salimos a rueda de prensa la semana pasada. Sí. Ahorita estoy aquí contigo, otros compañeros de las asociaciones y demás han estado también participando, ir socializando con nuestros padres de familia, con la gente, que la escuela particular aporta mucho a la comunidad y que ayuda dando estos diferenciadores que muchos papás buscan y que van conforme a sus convicciones y eligen la educación particular para sus hijos, y también eso ayuda a despresurizar, ¿verdad? Al sistema educativo, porque te digo, no sé qué haría el sistema si no existiera la escuela particular, dónde le iban a caber todos los niños, adolescentes y jóvenes que estudian en una escuela particular, y hablo de todos los niveles educativos en donde tiene presencia la escuela particular. Excelente. Manuel, ¿alguna reflexión que quisieras compartir con quienes nos están acompañando? Pues mira, más que reflexión es lo que acabo de decir ahorita. Para mí siempre ha estado claro, y para la Coparmex, que el padre de familia que hace el esfuerzo de llevar a sus hijos a una escuela particular paga su educación 2 veces y lo hace porque quiere hacerlo, ¿no? Entonces, esto para mí tiene mucha significancia porque, te digo, uno no hace ese esfuerzo como padre de familia porque no hay un espacio en la escuela pública nada más. Lo haces por amor a tus hijos, porque les quieres dar lo mejor a tus hijos y sobre todo porque quieres que reciban, además de la formación ordinaria que puede recibir en cualquier institución pública que ya es valiosa, diferenciadores que le ayuden a su desarrollo óptimo en la vida. Entonces, yo creo que ya es tiempo también de quitarle el estigma a la escuela particular de escuelas para ricos. No son todas las escuelas particulares para ricos, por llamarlos de alguna forma al segmento más favorecido. Hay escuelas particulares. Yo mismo fui director de un proyecto educativo que está en la colonia Valleverde de Tijuana, que es de la arquidiócesis, el Instituto Juan Jesús Posadas. Bueno, pues el Instituto Juan Jesús Posadas no atiende ricos, ¿verdad? Atiende gente que necesita, está sostenido con colegiaturas de los que pueden pagar y con aportaciones de la sociedad a través de los eventos que realizan. Y así podemos encontrar desde el este de Tijuana hasta las playas de Tijuana, colegios para todos los bolsillos y buscando dar la mejor calidad posible. Entonces creo que es muy importante entender esta realidad, que es mucho más amplia y que rebasa por mucho también a los proyectos educativos que conocemos que están ubicados en las mejores zonas de la ciudad, pero si están ahí es porque hay una comunidad de padres de familia que los respalda, que los busca y que han ganado un gran prestigio a lo largo de los años, tanto en la formación académica como en esos diferenciadores que los pusieron en ese lugar, ¿no? Claro. ¿Alguna idea, tendrás el dato de qué tantas escuelas particulares, por ejemplo, pueden ser consideradas confesionales? ¿Escuelas católicas te refieres? Sí. Sí, son alrededor de 45 en Tijuana nada más.
45, 400. Sí, yo fui también presidente de la Federación de Escuelas Particulares. Ahí estaban agrupadas la mayoría de los colegios católicos de la ciudad. Cuando yo fui presidente hace algunos años eran 45, probablemente ahorita sean 42, 43, ¿no? Porque cerró proyecto de Estrella del Mar, por ejemplo, que estaba acá en Playas de Tijuana. Las religiosas de ahí cerraron ese colegio hace algunos años. Y recuerdo también que cerró un instituto que se llama Juan Diego, que estaba acá por la Mesa. Pero sigue, por ejemplo, Instituto Libertad, que tiene como 3 o 4 colegios en la ciudad, pues el México, el Colegio La Paz, el Instituto Cumbres, y así son como entre 43 y 45 colegios católicos, y debe haber colegios también de evangélicos, por ejemplo, ¿no? Que sean propiedad de personas también cristianos evangélicos que estén en alguna parte de la ciudad. Seguramente también los habrá, ¿no? Posiblemente. Manuel, pues vamos a seguir en contacto seguramente para dar seguimiento a este tema y estar al pendiente de cualquier avance en el encuentro con los diputados, sobre todo para tener claro si este Congreso está decidido a aprobar la ley como la han presentado ya, ¿no? Si esto efectivamente va a ocurrir, no sé, en una semana o dos, o finalmente cómo termina todo este proceso. Correcto, pues te agradecemos como siempre el espacio, Enrique. Estamos a la orden ahí en Coparmex y sí, vamos a estar muy al pendiente, es una semana clave. Esperemos lograr ahí los objetivos de poder dialogar esto con los diputados y seguirlo socializando con todos los padres de familia posibles. Muy bien. Manuel, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti y muchas gracias a tu audiencia por la escucha. Bueno, pues ahí tiene usted finalmente un tema que incumbe a todos los bajacalifornianos. Es un tema sensible, por supuesto, ¿no? Y es comprensible también que esta discusión haya activado a varios sectores de la comunidad preocupados por lo que pudiera contener este proyecto de ley en el proceso de armonización con la legislación federal. Finalmente, le reitero que aquí en Agencia Fronteriza de Noticias nos interesa mostrarle todas las voces porque el tema de la educación es amplísimo, las implicaciones que puede tener esta ley lo son también, así que le vamos a estar compartiendo más entrevistas con algunos de los actores, que no son pocos, lo decía nuestro entrevistado hace algunos minutos. La verdad es que entre los actores están, por supuesto, las organizaciones que representan a los padres de familia, que forman parte de la gran estructura del sector educativo. No se limita solamente a los docentes y a las autoridades educativas, está también el actor de los padres de familia, y le vamos a estar trayendo más voces que nos ayuden a entender cómo esto que está por decidir el Congreso del Estado es tan importante para Baja California y, por supuesto, las particularidades de la ley, sin duda. Gracias. Vamos a continuar con la información. Yo quiero decirle que efectivamente hay en Ensenada un operativo en relación con esta planta, Azucena, que ya había sido señalada en alguna exposición del gobernador de Baja California, en uno de estos reportes que comparte con los ciudadanos sobre los trabajos de dictaminación, de inspección de campo, de auditoría técnica, digámoslo así, a los grandes deudores de agua potable en Baja California. Entonces, es más, nos está llegando en este momento alguna imagen, algunas imágenes de lo que está ocurriendo en las afueras, mientras nuestros compañeros hacen el esfuerzo por complementarnos la información desde Ensenada. Este sería un caso de los más escandalosos, si me permite la expresión, porque lo que exhibe es una total premeditación de la empresa, y no es cualquier empresa, es la planta productora de leche Azucena, una
total premeditación en la actuación ilegal, irregular, en la actuación que viola la ley, que busca evitar cumplir con la norma, con la ley, para ahorrarse dinero, básicamente. No quiero proceder a eso sin antes saludar a quienes nos han estado acompañando desde el inicio de esta transmisión. Israel Núñez, buenos días. Roberto López, sí, con mucho calorcito, muchas gracias, mi estimado Roberto, un placer saludarte, por supuesto. La educación debe ser gratuita y laica, nada está por encima de la Constitución mexicana. Ah, sí, por supuesto, claramente, ¿no? Es un mandato constitucional que la educación debe ser gratuita y laica, y que el Estado debe garantizarla, por supuesto que sí. Estamos hablando de la educación pública. Y hay que recordar que hasta hace algunos años en este país la aparición de la escuela privada era mínima, ¿no? Es muy reciente, y en el caso de Baja California tiene efectivamente algunos años más que en otras regiones del país, porque aquí los gobiernos del PAN propiciaron una aparición de muchas empresas. Hubo políticos y funcionarios incluso que encontraron ahí una veta de negocio, y hubo, y le quiero recordar, señalamientos en su momento de especialistas incluso que denunciaron que los gobiernos del PAN estaban desmantelando de alguna manera el sector de la educación pública y promoviendo a grandes pasos la privatización de la educación para generarles ahí un nicho de mercado, ¿no? Y así en Baja California vimos de pronto crecer como hongos las escuelas privadas en algunos casos de dudosa reputación o calidad. Y claro, entendemos también que el gobierno es responsable de garantizar que esta opción de educación, la privada, se haga conforme a criterios constitucionales y criterios establecidos en la Ley General de Educación, y que todos estos finalmente obedezcan a una visión de política pública en materia de educación para atender la necesidad de todos los mexicanos en esta materia. Eso nos queda muy claro, sí, por supuesto. Desde luego que sí. Desde Mexicali, Luis Pablo Esparza, buenos días. ¿Qué tal el calorcito por allá, Estamos ya en agosto. Israel Núñez, Acuatl, todavía existe la práctica de pedir papel de baño y trapeadores o escobas a los padres de familia, aparte de la colegiatura. ¿Qué le hacían a todo ese material? Yo recuerdo que era cada año. Sí, entendemos que hay algunas escuelas que hacen eso. Sí, por supuesto. Y eso es una pregunta válida. Yo espero que podamos platicar con el representante de esta Federación de Escuelas Particulares, porque efectivamente hay cuestionamientos válidos del sector de padres de familia, ¿no? Hay gente que busca las escuelas privadas porque sienten que les ofrecen cosas que no ofrece el sector público, y es enteramente válido que recurran a estas opciones. Hay, sin embargo, también quejas en el sentido de que algunas escuelas se pasan con el monto de las colegiaturas, o que adicionalmente piden cosas como esta, y podemos entender los reclamos, y será interesante que las responda en todo caso el representante de las escuelas particulares, por supuesto. Y estas prácticas que menciona Israel Núñez, por cierto, no están muy alejadas de lo que se hacía en las escuelas públicas. Todavía se sigue haciendo, creo. Así que andan más o menos en las mismas, ¿no? Pero honestamente no es un dato que yo tenga claro y preciso, objetivo, ¿no? Así que, pues, qué mejor que responda todo esto el presidente de la Federación de Escuelas Particulares, que ya escuchó usted, no son pocas, ¿no? Tan solo en Tijuana son más de 400. Y de esas 400, apenas unas 43, 45 son
son católicas o confesionales, como luego les llaman. Entonces, pues será interesante platicar, nunca lo hemos hecho. Creo que es una buena oportunidad, un buen momento para escuchar lo que nos pueda decir el dirigente de este sector, de estos actores de la educación. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, saludos, muy buenos días. Leti Flores nos acompaña también, muchísimas gracias. Saúl Vega, buenos días. Nos acompaña también Juan José Hernández, saludos. Dice, entonces todo está mafiado con el PAN en Baja California. Pues no sabría decir o plantear si es así, ¿no? Pero lo que sí podría decir en todo caso es que el PAN como opción de gobierno llegó a imponer una nueva visión, una nueva forma de hacer las cosas en lo administrativo, en cuanto a visión política, etcétera, etcétera, y encontró eco en algún sector de la población que vio al PAN como la alternativa para sacar del poder al PRI en una primera etapa, no porque hayan sido necesariamente panistas, sino porque, como ocurrió en 2018, un sector de la población vio al PAN como un instrumento para un objetivo que en aquellos días era prioridad, correr al PRI, punto, ¿no? Para decirlo en términos llanos. Entonces, insisto, esto no los convierte a todos en panistas, y yo creo que difícilmente el PAN diría también esto, ¿no? Diría que sean panistas todos los que votaron por ellos, ¿no? La verdad es que creo que los hechos han demostrado que las decisiones electorales de la sociedad no se rigen porque haya una definición ideológica o partidista, sino porque responde a circunstancias del momento, a circunstancias como esta, ¿no? Del hartazgo respecto de una opción política y busca otra alternativa y va a votar por la que le parece mejor, no necesariamente porque se identifique en lo ideológico, incluso, ¿no? ¿Qué pasó con muchos de los que votaron por el PAN en 89? Bueno, cumplieron su objetivo, lograron con su voto a favor de la propuesta del proyecto del PAN correr al PRI y luego regresaron a la posición que tenían normalmente, a una posición incluso a veces despreocupada de la cuestión pública. Es otro comportamiento que hemos identificado en el electorado, en la población. Interviene, actúa y participa regularmente motivado por el hartazgo, por la determinación de sacar del poder a un grupo X, independientemente del color. Lo hicieron con el PRI, corrieron los bajacalifornianos al PRI del poder. Hoy le tocó el turno al PAN, se hartaron de los gobiernos del PAN y los corrieron, ¿no? Hoy el relevo es Morena. ¿Por cuánto tiempo? Será muy interesante ver cuánto tiempo decide la sociedad que este partido puede o debe estar en el poder, y si cumple o no cumple las expectativas de la población una vez que lograron el principal objetivo, que era correr al PRI y al PAN del poder. Bueno, se logra ese objetivo, luego viene la otra parte, ¿no? Entonces, observar estos procesos políticos y sociales es muy interesante, es muy aleccionador, déjeme decirle, y esta generación es una generación privilegiada, testigo de un proceso social importantísimo, porque nos ha tocado ver de cerca a gobiernos de un signo político, luego al otro y luego al otro, ¿no? Entonces, es extraordinario lo que ocurre en Baja California, sí, por supuesto. Juan José Hernández, ya lo habían saludado, gracias por acompañarnos, muy amable. Déjenme ver si tenemos por aquí a alguien más que nos esté sintonizando. Muy bien. Procedo entonces. Le comparto. Antes de lo de Senada, mire, le quiero compartir este video que es
realmente impresionante. Ayer por la noche le compartíamos en la edición nocturna una imagen de las enormes filas que hacen los abogados que empezaron a acudir a los tribunales, porque ayer se reiniciaron actividades en forma escalonada y gradual. Las filas son increíbles, la pérdida de tiempo que implica para un abogado ir a atender un asunto, una diligencia, es francamente incosteable. Pero bueno, esa es la realidad que nos está tocando vivir en este momento. Suponemos que en cuanto entremos a una normalidad donde hay menos riesgos de contagio, bueno, estaremos viendo menos filas para ir a hacer un trámite, una diligencia, pero por lo pronto eso es lo que nos está tocando vivir y yo lo siento por los abogados, ¿no? Porque puede ser verdaderamente incosteable llevar asuntos en los tribunales a la luz de eso que está ocurriendo. Y una muestra de cómo se dio la reapertura fuera de Baja California es este video que le voy a compartir, que es realmente increíble. Verá usted. Esto es en la Ciudad de México. Una vuelta a una manzana entera. Con contrataciones. Entrada para juzgados familiares. Una vuelta a una manzana entera. Con contrataciones. Es una locura esto. Para entrar a acceder a los juzgados familiares de la Ciudad de México. Véase la locura, la improvisación. No va a haber contagios ni cientos y cientos de personas. Yo voy a entrar, por supuesto. Les comento que está primero mi vida, mi salud, la mía, la de mi familia y también de esas personas. No, es una locura. Más de un minuto grabando y sigue la fila. Una locura. Para consultar expedientes, presentar informaciones en los juzgados de lo familiar. ¿Qué haces? Sigue. No, pues así como, ¿no? Imagínense nada más el juzgado de lo familiar. Y es la historia que se ha venido repitiendo en otros lugares del país y por supuesto Baja California tiene su propia problemática, no es un asunto sencillo, evidentemente, después de que 4, casi 5 meses de inactividad presencial en los juzgados. Bueno, hay una comunidad, la jurídica por lo pronto, que no ha podido trabajar, no ha podido sacar adelante los compromisos adquiridos que tienen con sus clientes. Está en sus manos la decisión que tiene que ver con el patrimonio, con la seguridad, la certidumbre legal de sus patrimonios o de la patria potestad de los hijos o de los alimentos para hijos. En el caso de niños, de hijos de parejas que están en proceso de divorcio, en fin, hay muchísimos trámites y procedimientos que pasan por un tribunal y que si se detienen provocan un daño serio a las familias involucradas, a los justiciables, como los identifican, ¿no? Como se les llama, que es a los ciudadanos que requieren de los servicios del Poder Judicial o que están sujetos, ya sea con su voluntad o sin su voluntad, a procedimientos de orden legal que se ventilan en los tribunales.
Antonio Carpio dice, lo mismo que se está haciendo hoy en los juzgados se pudo haber iniciado hace 3 meses. ¿Cuál su sana distancia? Sí, yo coincidiría en eso. La verdad es que los tribunales de Baja California tuvieron 4 meses, ¿no? Para planear, para prever, para anticipar un proceso de apertura gradual y cuidadosa, ¿no? Para no paralizar por completo. Está la opción de tribunal electrónico que, si bien entendemos puede representar un reto, porque a todas las instituciones públicas y privadas nos agarró desprevenidos un fenómeno mundial, lo cierto es que la capacidad de gobierno para activar una solución como los tribunales electrónicos podía haberse echado a andar desde antes, pero se requiere voluntad, ¿no? Finalmente no es solo un asunto de dinero. El presupuesto, un apoyo presupuestal para un proyecto de esta naturaleza se puede resolver con la mano en la cintura. Hay una flexibilidad en el marco legal para que las instituciones públicas puedan modificar el manejo presupuestal, hacer ajustes, hacer reasignaciones presupuestales. El manejo del presupuesto es una entidad dinámica, es una actividad que obliga, además, porque las circunstancias son cambiantes y los gobiernos lo saben y la ley también lo prevé. Por eso, desde los cabildos, por ejemplo, a lo largo del año se llevan a cabo modificaciones y ajustes presupuestales para responder a necesidades que se van presentando a lo largo de un ejercicio económico, financiero del gobierno de la ciudad. En el estado ocurre lo mismo y en la federación igual. Entonces, esto podía haberse resuelto, sí, avanzar, sí, pero no se hizo. Ese es el problema, no se hizo. Y todavía no termina de hacerse, yo debo decirle, ¿no? Y en este proceso, en medio de esto, bueno, pues el Congreso del Estado vota la desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado, en una decisión que sigue siendo muy cuestionada y que eventualmente, mire, no lo descarta usted, podría revertirse, pero por lo pronto lo vemos difícil, sigue la 4T en el poder, un año más, y eventualmente otro ciclo más seguramente va a continuar en el poder, así que creo que razonablemente podríamos ir perdiéndole el amor a cualquier posibilidad de revertir esa decisión en torno al Consejo de la Judicatura. A ver si no resulta un costo muy elevado esta desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado, ¿no? Fernando González, saludos, muchas gracias. Aquí le comparto a continuación esta. Ve usted. ¿Qué es lo que están descargando a la red? Ahorita ya está cerrado el drenaje. No. Yo creo que lo estamos esperando, señor. ¿La puedes mover ahí para ver qué? ¿La puedes mover ahí para ver qué pintura lo que hay ahí o qué? Sí. ¿Qué es lo que están descargando a la red? Ahorita ya está cerrado el drenaje. No. Yo creo que lo estamos esperando, señor. ¿La puedes mover ahí? Para juzgados. Que aquí el encargado de la entrada, que esta pipa nomás viene más que 3 veces al día, casi no viene. 3 veces al día viene y surte de agua, mire. Están comprando grandes volúmenes de agua esta pipa. Mire, cervecería. Esto es parte de lo que está ocurriendo ahí en Ensenada. Como le comentábamos, hay algún procedimiento administrativo enderezado contra la empresa. Esta empresa ya había sido señalada
y permítame recuperar por aquí el dato. Estoy recorriendo los archivos, porque Pasteurizadora Azucena concretamente había sido dictaminada, y a ver si aquí está, aquí lo tenemos. Es un tema que se está generando desde hace más o menos un par de horas. Ya aquí lo tengo, mire usted. Se refiere a esta pasteurizadora Azucena ubicada ahí en la calle Espinosa y 7 de la zona centro de Ensenada. Se detectó que la empresa presenta adeudos de volúmenes descargados a la red de drenaje público, de acuerdo a lo que establece la ley que reglamenta el servicio de agua para el estado de Baja California. Pues se le determinaron volúmenes de posible consumo, y se determinó que en base a estos criterios la empresa debe una cantidad interesante de agua. Están documentadas ya descargas de aguas residuales con la presencia de productos lácteos a la red de alcantarillado. Yo les recuerdo que las empresas están obligadas a filtrar, no pueden estar lanzando a la red de drenaje este tipo de contenidos. Además, hay empresas que están obligadas a tener una planta de tratamiento para no descargar residuos químicos, etcétera, etcétera. Esta empresa debía un retroactivo de descargas a la red de alcantarillado por más de 4 millones de pesos. 4.587.927 pesos sería lo que esta empresa debe al organismo operador. Las empresas, los grandes consumidores están obligados a contratar el servicio y el abasto de agua potable. Evidentemente, como les cortaron el servicio de agua potable, empezaron a comprar por fuera aguas en pipa. Y bien, el asunto es que la otra responsabilidad que tienen los grandes consumidores de agua es pagar los derechos de conexión al sistema de drenaje público. Pagan además en base a los volúmenes de descargas. Y la autoridad debería estar vigilando, no lo hizo por mucho tiempo, que haya compatibilidad entre la cantidad de agua potable que consume y por la que debe pagar y la cantidad que se descarga al drenaje público. Se les calcula sobre eso el monto a pagar. Pero cuando han hecho trampa, como ha resultado evidente en el caso de muchas empresas, bueno, pues hay un adeudo pendiente que es el que se les está haciendo efectivo en esta ocasión. Más de 4 millones de pesos, 4.500.000 pesos sería el caso de Pasteurizadora Azucena, que ha estado en el ojo público desde que, por orden del gobierno del estado, esta empresa externa procedió a dictaminar y a someter a una auditoría técnica, pues, ¿no? Imagínense nada más. Estamos por recibir más información. Yo le quiero decir que si no se lo alcanzamos a compartir en este espacio, podrá usted leerla en unos momentos más en el portal. A ver. Muy bien. No hemos podido. Estamos recibiendo otro video justo en este instante que coincide con el anterior de la proveeduría de agua potable en pipas. Evidentemente les cortaron el suministro. Como puede ver, miren que es bastante la descarga. Tienen uno de 2
¿Ese de cuánto pulgadas? ¿De 10? Uno de 10 pulgadas. Esta otra toma que nos está llegando es igualmente interesante porque lo que muestra son varios tubos descargando al drenaje de la ciudad, 3 tubos distintos. Permítame usted verificar si le podemos compartir esto. No, nos está dando algún problema. En todo caso, acompañaríamos a la nota estas imágenes de video y de imágenes fijas que muestran lo que está ocurriendo allá en Ensenada. Es otro caso más, oiga, otro caso más. No quisiera retirarme. Yo debo decir, ya nos pasamos, oiga usted, 17 minutos. Bueno, tendremos que regresar a la edición de la 1 de la tarde para compartirles ya una información más completa sobre este tema y otros más que se han generado en las últimas horas, en el menú informativo de las últimas horas. Oiga, más de 1,000 elementos de las Fuerzas Armadas para capturar a El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Más de 1,000 en un operativo que duró 15 minutos para la captura, pero pues en previsión de una posible respuesta violenta de este cártel y de algún grupo de sicarios de los que regularmente acompañan a los líderes de estas organizaciones criminales. Así que pues finalmente un operativo tan abrumador también tiene un efecto disuasivo, tiene un propósito disuasivo. Ser tan abrumador en cantidad que los delincuentes decidan no oponer resistencia y se puede evitar un baño de sangre, finalmente es también un objetivo importante que las autoridades de seguridad cuidan. Ese es un criterio público establecido en las instituciones públicas de seguridad de este país, así que pues un operativo, sí, de 1,000 personas es comprensible y es válido considerando el dolor de cabeza que ha sido este cártel allá en la zona del Bajío, ¿no? Oiga, después de lo anterior, yo agradezco enormemente que nos haya acompañado, le invito a que lo haga de nueva cuenta en punto de la 1 de la tarde, que tenga muy buena mañana. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.